¿Qué tal? Gracias a Dios por un día miércoles más. Saludos a todos los que se están conectando, los que posteriormente mirarán de este video, de esta charla, de esta reflexión. Que Dios sea quien nos ayude a seguir aprendiendo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, Como ustedes miraron por ahí, pusimos un tema que es una frase muy conocida por todos nosotros, que cuando algo te toca, aunque te quites, pues será tuyo. Y cuando algo no te toca, aunque te pongas, pues no será tuyo. Es algo en lo cual meditar y pensar, porque comúnmente en el diario vivir el ser humano se presiona, el ser humano se entristece, se enoja, altera su vida debido a que puede creer que las cosas están en su control. Efectivamente hay cosas que dependen del esfuerzo, del trabajo, del libre albedrío como seres humanos que somos, pero hay situaciones muy específicas que simple y sencillamente nos tocan o no nos tocan en la vida. Hay un versículo, por si usted en su momento quiere buscarlo, en el libro de los Salmos hay un versículo en el capítulo 139, versículo 16, donde específicamente el rey David dice, mi embrión, así lo traduce en la versión 60, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, parafraseando, las cuales posteriormente se fueron formando y se fueron dando según su tiempo y su momento. De ahí comentan los sabios, comentan los eruditos de la Biblia, que es una idea que también quiere dar a entender que cuando un ser humano viene a este mundo, todo le está determinado lo que va a tener en la tierra. Hablando en términos materiales, en términos físicos, todo lo relacionado a lo material, todo lo relacionado a lo físico, el ser humano ya está determinado, decretado qué es lo que va a tener. Si va a ser alto, si va a ser bajito, qué cantidad de dinero va a tener en la vida, cuántos hijos va a tener, qué posibles enfermedades puede desarrollar, cuáles son sus alcances, sus talentos, sus dones, atributos, etcétera, etcétera. Solo hay una cosa que se enseña en la cual Dios no pasa por alto el libre albedrío del ser humano, y esto es en que si el hombre va a ser bueno o va a ser malo. Pero nada más a manera de introducción, comentar qué es esto en donde Dios no determina lo bueno y lo malo del hombre. Pero por otro lado se dice, Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en la vida. Cuando la escritura dice que Dios tiene el control de todas las cosas, de los que acontecen en la vida, de una manera muy rápida hablemos de los eventos naturales, de la lluvia, del sol, etcétera, etcétera. Esto está en el control de Dios. Él lo determina lo que va a acontecer y lo que no va a acontecer. Una sola cosa no está en las manos del ser humano. Una sola cosa no está en nuestras manos. Perdón, en las manos de Dios, y una sola cosa está en nuestras manos. Y eso es los actos buenos o los actos malos que podemos realizar en la vida. Es decir, algo que llamamos libre albedrío. Y aquí es donde quiero partir con esto. Solamente tenga en mente que todo lo que puede traer una retribución, que todo lo que puede traer una recompensa en cuanto a las acciones buenas que usted puede hacer, o por el lado contrario, lo que trae una consecuencia negativa en las cosas no correctas que sabemos que no se deben de hacer, téngalo presente. Cuando hay una recompensa para bien o una recompensa negativa, en esas circunstancias Dios no interviene sobre el ser humano. Es el ser humano que por libre albedrío decide, porque Dios no puede manipular a una persona para que reciba cosas como recompensas buenas, o que Dios lo manipule para que reciba una consecuencia negativa. En esas cosas Dios no puede estar sobre la voluntad del ser humano. Es la propia persona la que bajo su libre albedrío decide.
Es lo único en lo cual Dios no tiene control sobre las circunstancias. De todo lo demás, Dios tiene control. Y si Dios tiene control, como dijimos en este primer versículo, ya está determinado lo que cada ser humano sobre esta tierra le va a tener, va a alcanzar, va a poseer. Mire, hay un hombre llamado Jeroboam en el libro de los Reyes, en las Escrituras. Hay un hombre llamado Jeroboam. Vino en cierto momento un profeta llamado Ahías, el profeta Ahías, y le declaró y le dijo: mira, Jeroboam, el reino, el pueblo hebreo se va a dividir en dos. Yo voy a dejar una tribu a la casa de David, del linaje de David, pero lo específico es que le dijo: a ti te voy a dejar 10 tribus para que tú gobiernes sobre ellas. Escuche bien. Dios ya le había decretado a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus, son tuyas, tú las vas a gobernar. Si usted lee más adelante, va a mirar que Jeroboam, al no comprender lo que ya Dios le había dado, bajo su voluntad y su libre albedrío, empezó a hacer cosas contrarias a lo que Dios ya le había determinado. Y es aquí donde quiero entrar. Tratemos de meditar un poquito en estos minutos. Imaginemos a Jeroboam. Ya Dios le decretó y le dijo: tú vas a gobernar en la parte del norte, estas 10 tribus van a ser para ti. Pero leemos los capítulos siguientes y vamos a mirar que Jeroboam hace 3 cosas por lo menos. Una, dice que como el templo queda en la parte del sur, él tuvo miedo y temor de que la gente subiera a Jerusalén para adorar a Dios en el santuario, y Jeroboam empezó a tener un pensamiento negativo. Estas tribus van a subir a Jerusalén, van a adorar a Dios en el templo como Dios lo marcó, y me van a abandonar, voy a perder estas tribus que Dios me dio. Escuchen lo que estoy diciendo. Debido a la inseguridad que tuvo Jeroboam de perder algo que ya Dios le dijo que iba a ser suyo, empezó la incertidumbre, empezó el miedo a perder a las tribus, tuvo miedo de perder el control, de perder lo que Dios le había dado, y entonces empezó a tomar acciones muy equivocadas en la vida, como que alterar las cosas que Dios ya había determinado que se tendrían que hacer. ¿Cómo? Levantar ídolos. ¿Cómo? Establecer sacerdotes que no eran de linaje. ¿Cómo establecer fechas de ciertas fiestas bíblicas? Y establecer de alguna manera un calendario y un sistema religioso. ¿Para qué? Para él controlar y mantener a la gente que Dios ya le había dado que eran para él. ¿Qué encontramos en esto? En esto encontramos que Jeroboam, al no comprender que ya Dios le había dado algo que le correspondía, el no comprender que ya lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar, el estar con esa incertidumbre lo llevó a actuar de una manera muy equivocada. Alteró su vida, de alguna manera dañó a la gente que estaba bajo su gobierno, se olvidó de lo que era Dios en su momento como rey, y alteró todas sus circunstancias para mal. ¿Sabe que este principio es el que como seres humanos vivimos en muchas ocasiones? Quizá me atrevo hasta a pensarlo que en nuestro diario vivir y con mucha frecuencia, con mucha secuencia lo miramos. Al no comprender que tienes un trabajo, que tienes un dinero, que tienes ciertas amistades, que tienes ciertos bienes materiales, que eso ya Dios te lo dio. Que a veces nos buscamos pleitos, a veces nos buscamos problemas, a veces nos buscamos tristezas, enojos, amarguras, resentimientos y una lista muy grande de emociones y de sentimientos que el ser humano llega a vivir por esto. Porque no alcanza a dimensionar y a mirar que ya Dios le dio algo que es para él y que nadie se lo va a quitar.
Mire, hay una ilustración que me llamó mucho la atención, se va a reír de ella, de dos hombres. Se dice que eran dos amigos que habían salido de cierto lugar a un viaje. Y que estos dos amigos, pues al salir de viaje, no tenían dónde dormir, les faltaba comida, les faltaba dónde descansar. Y llegaron a un lugar que pues no era propio de ellos, donde se daba de beber, de tomar alcohol. Entonces dijeron, pues no nos queda de otra, es el lugar donde podemos descansar, tenemos que pasar la noche. Se pusieron de acuerdo y se dijo uno al otro, mira, llamemos a uno de ellos Juan, y llamemos al otro Pedro. Juan le dice, mira, yo me voy a quedar aquí en esta esquina y tú, Pedro, te vas a ir a la otra esquina. Y aquí vamos a pasar la noche. En ese lugar, pues lógico, dan de tomar, de beber. Había un grupo de hombres que se pusieron a beber, se alegraron, se les subió el alcohol y empezaron a molestar al primero que estaba ahí, a Juan en esa esquina. Lo molestaron tanto que lo empezaron a maltratar. Lo empezaron a molestar, lo empezaron a maltratar, lo levantaron, jugaron con él. Bueno, lo hicieron como quisieron. Ya, después de un tiempo dejan tranquilo a Juan. Viene Pedro, que vio que lo estaban maltratando, viene y le dice, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Juan? No, dice, estoy bien, todo bien. Y fíjense lo que le dice Pedro. Le dice, mira, ya te molestaron y pues puede ser que te vuelvan a molestar. Vamos a cambiar de lugar. Yo me voy a quedar aquí y tú te vas del otro lado. Y se cambiaron. Entonces, después de un rato, estos hombres siguiendo tomando, siguiéndose alegrando, se les vuelve a meter la idea de, vamos a molestar a este hombre. Llegan a donde en primer lugar estaba Juan, y cuando le iban a molestar, uno de ellos dice, no, dice, ya con él, ya lo fastidiamos demasiado, mejor vamos a la otra esquina, al otro no lo hemos fastidiado. Y entonces fueron y fastidiaron supuestamente al otro, pero como habían cambiado de lugar, pues le tocó doble molestia a este hombre llamado Juan. Con esta ilustración, ¿qué le quiero decir? Lo que nos va a tocar en la vida, nos va a tocar en la vida. Lo que no nos va a tocar en la vida, pues simplemente no nos va a tocar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar y se ha puesto a meditar que a veces nos afanamos tanto, nos esforzamos tanto, al grado de enojarnos por querer tener el control, o como dice el Santo Maestro, nos afanamos tanto por querer gobernar y controlar las circunstancias, que al final de cuentas nos damos cuenta que no hicimos nada, no logramos nada, y que lo que aparentemente se alcanzó, simple y sencillamente es, ya te tocaba. En los comerciantes se mira mucho este ejemplo. Hay quienes abren el negocio 9 de la mañana, cierran el negocio 5 de la tarde, ganaron cierta cantidad, vienen otro día, abren solamente un par de horas y ganan la misma cantidad. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que no se trabaje, que no se esfuerce, sino estoy diciendo que lo que te toca, cuando hacemos lo que nos corresponde, lo vamos a recibir. No vamos a recibir algo que no es nuestro, que no nos corresponde, y a luchar o pelear por alcanzar cosas que ya nos pertenecen, es donde está este punto conflictivo. ¿Y dónde se ve mucho esto? Así como Jeroboam, meditemos en esto, así como Jeroboam tuvo temor y miedo de perder las 10 tribus, y que usó de mentiras, de falta de integridad, de engaños, por miedo, temor, lo que gusten, de tener el control de las cosas, pensando que por eso iba a retener algo que ya Dios se lo había dado. Eso está medio extraño, como que no tiene coherencia. ¿Cómo vas a pelear por algo que ya Dios te dio? Al contrario, tratemos de estar tranquilos, porque ya Dios lo determinó así. Y si Dios determinó que algo va a ser tuyo, nadie te lo va a quitar. Y así actuamos muchas veces. Pensamos que por usar de las mentiras, por usar de los engaños, por usar de alterar las cosas para que supuestamente nosotros
obtengamos algo que pensamos que nos pertenece, de cualquier forma lo íbamos a recibir. Pero el no comprender lo que es en su tiempo y en su momento nos lleva a usar de estas manipulaciones en la vida. Y solo pasa una cosa: recibimos lo que aparentemente nosotros, o bueno, X persona, por manipular la circunstancia lo alcanza, pero al final de cuentas lo iba a recibir. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Alteró su entorno. No hizo las cosas correctamente y solamente se ocasionó un daño debido a que no esperó su momento, su tiempo, y alteró las circunstancias en algo que ya era de él. Y ahí dicen: ¿cómo es que te vas a robar a ti mismo? Si algo ya te pertenece, espera su momento. Dos cosas, o mejor dicho, dos caminos. A una persona le fue determinada recibir cierta cantidad durante el mes. Él va a determinar por dos caminos cómo recibirlo. Trabaja honestamente y recibe, a manera de ejemplo, esos 50,000 pesos que tiene para ese mes. Pero alguien puede decir: no, es que si equivocadamente, si no altero los precios, si no miento, si no hago uso de la falta de integridad, etcétera, etcétera, no lo voy a poder tener. Tú decidiste un camino incorrecto por el cual recibir esos 50,000 pesos, que a final de cuentas es lo que ibas a recibir, o trabajar honestamente y a final de cuentas vas a recibir la misma cantidad. En nosotros está la forma y la manera en que vamos a recibir lo que ya Dios tiene para nosotros. ¿Por un camino del bien o por un camino del mal? Pero al final de cuentas, lo que va a ser para usted, lo va a ser, solo que de usted depende el camino que quiera elegir. Ahora sí dicen por ahí: ¿por las buenas o por las malas? Que meditemos que si ya Dios determinó las cosas en el ser humano cuando vino a esta tierra, de las cantidades y de las cosas posibles que puede tener, hagamos lo nuestro, haga lo suyo, honestamente, íntegramente, haga lo que es correcto, al final de cuentas lo va a recibir. O Dios nos libre, puede elegir el segundo camino de alterar las circunstancias, de usar del engaño, del robo, de la mentira, de la falta de integridad, de la injusticia, y desde luego lo va a recibir. Al final de cuentas, lo que era para usted es para usted, solo que alteró el camino, y eso ya va a traer una consecuencia muy negativa. ¿Sabe que esto es lo que produce paz en nuestro corazón? Cuando ya estamos tranquilos de que hice lo que estaba en mis manos, hizo lo que está en sus manos, hizo lo correcto, lo justo, lo que estaba a su alcance, hizo las cosas como debería, y a partir de ahí no se dan las cosas para usted, en el ámbito y en el área que usted guste, quiere decir, o no era para usted, o no es el momento. Pero si usted hizo las cosas y se le dieron, eso es para usted definitivamente. Sé que es algo muy complicado y muy difícil el tener un dominio propio, el estar tranquilos cuando sobre todo se trata de dinero en que aparentemente perdemos, en el que aparentemente nos engañan, en el que aparentemente hay injusticias, en el que aparentemente, ¿por qué no voy a pelear lo que es mío? Si esto me pertenece, yo lo gasté, yo lo trabajé, yo lo gané, y no me lo van a agitar así nada más porque sí. Y a grados extremos se pelea y se alteran las circunstancias. Creo que este concepto nos puede ayudar bastante en la vida. Haga lo que le corresponde, haga lo suyo. Hay un creador del mundo que tiene supervisión divina sobre cada uno de nosotros. Él sabe lo que nos va a llegar, Él sabe el tiempo en que nos va a llegar, y solamente nosotros usemos de lo que nos corresponde humanamente hablando, y Él lo va a determinar. Si te toca, te va a llegar. Si no te toca, no lo vas a obtener. Quiero comentar una ilustración. Es una ilustración muy bonita que nos puede dar un ejemplo muy grande de esto. Miren. Había un hombre llamado José. Vamos a llamarlo así. Había un hombre llamado José.
Este hombre llamado José era un carpintero. Los nombres coinciden, ¿no? Era un carpintero. Trabajaba mucho, le echaba ganas en la vida. Con el dinero que ganaba, Dios bendito lo empezó a bendecir, lo empezó a prosperar. Y él hacía actos de bondad, de misericordia con la gente necesitada, con la gente pobre. En una ocasión, tomó la decisión de con su familia salir de vacaciones. Pero sabía que tenía un dinero y lo tenía que guardar. Tomó este dinero y lo guardó en su casa. Pero había un vecino malvado. Siga la historia, ¿eh? Había un vecino malvado que observó que iba a salir José y que guardó el dinero en cierto lugar. Cuando salió José de la casa con su familia, este vecino vino y robó. Encontró el dinero y robó y salió de la casa. Cuando llega José a su casa, mira que el dinero ya no está. Lo empieza a buscar, no lo encuentra, ni modo, se resignó. Aquel hombre que robó el dinero salió de la ciudad, de ese lugar donde vivía, se fue. Lamentablemente en el camino, una enfermedad lo agarró y en el camino murió. Entre comillas, medida por medida, le tocó ese sufrimiento debido a que robó o subtrajo algo que no era para él, que no le tocaba. Murió, quedó tendido en el camino. Pasa un hombre y lo mira, lo mueve, mira que no está vivo y dice, el mandamiento nos dice que hay que enterrar a alguien que está muerto en el camino. Pues al prepararlo para enterrarlo se da cuenta que trae dinero en él, trae dinero encima, como se dice. Agarró ese dinero y él pensó y dijo, Dios me está recompensando con un dinero por haber hecho un acto de bondad de enterrar a un muerto. Enterró al muerto y se fue. Pero su padre de este hombre, vamos a llamarlo Efraín, le dijo, mira Efraín, ese dinero no es tuyo, no te corresponde. Él hizo caso omiso y siguió su vida. Pasó el tiempo y él tuvo la noticia de que su padre se había enfermado y tuvo que salir de su casa. Tuvo temor de dejar el dinero en su casa. Entonces él sabía que en el jardín de su casa había un tronco donde había suficiente espacio para esconder ese dinero. Y ahí lo escondió. Lamentablemente en aquel lugar vinieron fuertes vientos, vino tormenta, lluvia con fuerza, agua con fuerza, destruyó las casas de aquel lugar, destruyó la casa de Efraín y se llevó, arrancó este tronco donde estaba el dinero y se lo llevó. Se quedó sin nada. Lamentablemente muere el padre de este hombre llamado Efraín, espera el tiempo de duelo y en ese tiempo, pues aquella tragedia que sucedió, cierto hombre miró aquel tronco que estaba ahí tirado y dijo, algún dinero voy a poder ganar con ello. Lo agarró, lo llevó para venderlo y lo estuvo ofreciendo, vendiendo. ¿Quién creen que lo compró? Así, efectivamente, José el carpintero. Compró aquel tronco, se lo llevó y cuando lo empezó a trabajar y que lo abrió, se dio cuenta que ahí estaba el dinero. Y dijo, Dios, gracias por haberme regresado el dinero. Regresa Efraín a su casa, mira que ya no está su casa, mira que no está el tronco y dice, ¿qué voy a hacer? No le queda otra más que salir de aquel lugar y buscar trabajo. Y en ese de andar buscando trabajo, llega por coincidencia al lugar donde vive José. Y le dice, deme trabajo. A José se le hace un buen muchacho, entonces le dice, sí, te voy a dar trabajo. Le da trabajo. En esa confianza de patrón-empleado que están ahí dialogando, Efraín le cuenta a José, es que yo tuve un dinero, lo encontré de un hombre que estaba sobre el camino, estaba muerto, lo tenía, y bueno, le cuenta la historia, que pasó una tragedia y que lo perdió. Y José se da cuenta que es el dinero
que era de él y que aquel hombre que le había robado se lo había llevado y que lamentablemente murió. Entonces José razona y piensa en sí, este dinero entonces ya no es mío, este dinero es de él, de Efraín, porque él encontró a aquel hombre que estaba muerto sobre el camino y este dinero le pertenece a él. José se lo quiso dar. Le dijo, mira Efraín, este dinero es tuyo, no me pertenece, tú te lo encontraste en aquel hombre que estaba tirado en aquel camino. Efraín le dice, no José, ese dinero no es mío, ese dinero es tuyo, te pertenece. No se lo quiso aceptar. Pasan los días. Llega el momento en que José tiene que casar a su hija y le dice a Efraín, mira Efraín, tengo que casar a mi hija, tómate unos días, ve con tu familia, después de unos días, de una semana regresas. José le dice a su esposa, prepárale comida a Efraín que se va, y en medio de esa comida que le prepares, ponle una cantidad muy considerable de este dinero, porque él tenía la idea, José, que no le pertenecía y que tenía que dárselo, y dáselo, que se lo lleve. Prepara a la esposa de José los alimentos, se lo da a Efraín y le dice, ve, cuando está saliendo de los linderos de aquella ciudad, de aquel lugar, lo mira el guarda, quien cuidaba de aquel lugar, y le mira que lleva la comida, y le dice, oiga, se refirió a Efraín, ¿será que me pueda vender usted la comida que lleva? Es que mi amigo José me invitó a la boda de su hija y es costumbre llevar algunas comidas, algunos presentes y no tengo que llevarle, véndamela. Y dijo Efraín, está bien, te la vendo. Se lo vendió. Cuando este guarda llega con José y que le da aquel presente, inmediatamente José lo reconoce y dice, esta es la comida que le dimos a Efraín. Pasan los días, regresa Efraín y le pregunta a José, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la comida? Y ya le dijo que se la había comprado el guarda, que porque era un presente que le iba a dar. Y le dijo, mira, efectivamente, aquí está la comida. La abrió y le dijo, mira, yo te había puesto cierta cantidad de dinero, pero regresó. José entendió que por más que se quiso deshacer del dinero y dárselo a Efraín, siempre se le regresaba. No porque lo buscara él, sino porque las propias circunstancias de la vida hacían que se le regresara el dinero a José. Ni aquel hombre que lo robó, ni Efraín que se lo quitó a aquel hombre que lo había robado, se les quedó el dinero. ¿Por qué? Porque lo que te toca, nadie te lo quita. O al revés, cuando no te toca, aunque te pongas. Porque aquel hombre Efraín podía haber dicho, este dinero es mío, me lo encontré sobre este hombre, nadie lo reclama. Y aparentemente él pudo haber dicho, me pertenece. Pero las propias circunstancias lo orillaron y él se dio cuenta que realmente eso no le pertenecía. Y sin lugar a dudas, ¿qué hizo José? Miremos a José tranquilo en esta ilustración. Él tranquilo, haciendo lo suyo al grado de ayudar a los demás y siempre se le regresaba porque lo que era para él nadie se lo podía quitar. Y este hombre que robó y este Efraín que encontró al que estaba sobre el camino, aunque aparentemente se pusieron para obtenerlo, pero no permaneció sobre de ellos. Así que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Dios determina todas las circunstancias. Hablamos de un ejemplo de dinero, pero mírelo que en todas las circunstancias que podemos vivir están determinadas. Lo que vamos a vivir, lo vamos a vivir. Lo que no vamos a vivir, no lo vamos a vivir. Aunque parezca muy repetitivo, pero quisiera dejarle la idea, no sé, el transmitir la esencia de lo que estoy tratando de comentarle, de que habrá circunstancias en la vida. Habrá ciertas circunstancias que llámele médicas, llámele científicas, llámele que no están en su control del trabajo, no sé, incidentes, Dios nos guarde, tenga de verdad mucha misericordia.
Hay cosas que no están en nuestras manos, hay cosas que simplemente las vamos a vivir, nos toca vivirlas. Y aunque nos hagamos a un lado, aunque queramos tomar un atajo, aunque queramos disfrazarlo o queramos manipular las circunstancias de la vida, al final habremos de vivir lo que nos toca vivir en esta vida en cuanto a los escenarios. O al revés. Dios sabe cada uno de nosotros lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos de alguna manera que pulir dentro de nuestro ser interno, y debido a ello son las circunstancias que así se nos van a presentar. Todo esto, para terminar, podemos resumirlo en una palabra: tenga fe en Dios, tenga confianza en el Creador del mundo. El rabino de Tarso dijo: nadie puede estar en una realidad de vida sin que Dios mire que tiene la capacidad y que juntamente con ello está una puerta para salir de ese momento que vive. En otras palabras, podríamos decirlo: nadie vive algo que no esté diseñado y que no tenga las herramientas, los recursos para enfrentarlo, vivirlo y salir adelante. Si nosotros no vivimos lo mismo que está del prójimo al lado nuestro, simple y sencillamente es porque cada uno tiene un camino diferente en esta vida. Tratar de interiorizar eso es algo que nos va a dar mucha paz, mucha tranquilidad y nos va a ayudar a sobrellevar las circunstancias en la vida. Esto nos va a evitar mucho el enojo, la frustración, la tristeza y todos estos sentimientos impulsivos al parecer la circunstancia que se está escapando de nuestras manos, o las famosas preguntas: ¿por qué he de vivir yo esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Y el querer escapar de una realidad de vida. Tome en cuenta dos cosas. Una, Dios no se equivoca en lo que hace. Dios es justo y perfecto. Y si Él pone un escenario en nuestra vida, es porque es lo que tenemos que vivir. Pero no de la nada, no para castigar, no para que el hombre muera o sufra. Jamás es la intención de Dios. Es para que nosotros podamos comprender, para que usted pueda tener un escenario muy único y perfecto donde pueda trabajar, donde pueda llevar a cabo esa misión a la cual Dios le trajo a este mundo, a la cual Dios le trajo a esta vida. Y de acuerdo a esa misión que Dios le ha traído a esta vida, es que le dará los recursos y los elementos. Por eso es que nadie recibe algo que no le toca y nadie recibe menos de lo que le debe de tocar. Así que sé que quizá hay muchas preguntas, sé que podemos extender el tema. Quiero dejarle esta idea, quiero dejarle esto como base, como reflexión. De verdad que pueda ayudarle en la vida, que estas charlas, reflexiones nos puedan dar luz y entendimiento para afrontar esas circunstancias del diario vivir. Pues que Dios le bendiga mucho. No deje de seguir esta página, las transmisiones durante la semana, y con la ayuda de Dios nos miramos en la próxima. Bendiciones, saludos, todo lo bueno siempre a su vida.